Gloria sea al Señor, transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y hemos empezado a ver, el tema relacionado con los tratos personales de Dios. Hay un refrán que yo aprendí, una frase que yo aprendí hace años, una hermana que ya está con Cristo. Ella decía: Dios es un Dios universal, pero es un Padre individual. En otras palabras, Dios nos trata de manera tal cual somos. El trato que me da a mí no se lo da a otro. El trato que le da a cada uno de ustedes no me lo da a mí. Es un trato individual, es un trato de padre e hijo. Y hace años, cuando empezaba el ejercicio de la paternidad, yo buscaba libros. Por ahí encontré un libro, El Padre que yo quiero ser. Pero también encontré otro libro, libros cristianos, libros escritos por gente cristiana. Un libro que dice algo así como que los hijos son diferentes, distintos, y cada uno es distinto específicamente. Aún los mellizos, los trillizos, llegan a ser diferentes uno del otro. Los mellizos, hay cuatrillizos, hay casos así de multiplicidad de hijos en un solo parto, y cada uno es diferente. Les mencioné hace 1 o 2 semanas Susana Wesley. Trataba a cada uno de sus hijos, vaya que tuvo muchos hijos ella, trataba a cada uno de sus hijos de manera diferente. Les daba un tiempo específico a cada hijo para platicar personalmente, de manera individual, madre e hijo. Es decir, no había más hijos excepto uno, ella y uno de los hijos. Y le daba un tiempo a cada uno de sus hijos, pero el Señor. Mencioné el ejemplo práctico del padre que, estando en la alberca, jugando, chapoteando, el calor ha sido agradable, la alberca está fresca, el agua está deliciosa, le dice a su hijo: brinca, salta, yo te voy a recibir. Es una actitud específica, pero cuando están en el parque y aquel niño va corriendo tras la pelota y el papá le grita desaforado que se detenga, que se pare, porque la pelota ha caído al arroyo donde están los autos circulando. El niño va por la pelota y no discierne si hay autos, si hay peligro o no hay peligro. La manera en que le grita el papá desaforadamente da la impresión de que es diferente, pero no. Lo que está mostrando es un amor, una faceta del amor en manera diferente, completamente distinta. Es así nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos va a tratar de manera muy particular, muy individualizada. Y mencionamos que hay 12 tratos personales de Dios para nuestras vidas. El modelo lo estamos siguiendo en la vida de Abraham a partir de Hebreos capítulo 11. Y hemos considerado que el primer trato personal que Dios hace hacia Abraham y también hacia nosotros es gracia. Gracia. ¿Quién era Abraham? Eso ya lo vimos la semana pasada. Abraham era un idólatra. Lo leímos en el libro de Josué. Josué va a declarar que Abraham era un hombre idólatra. Y el detalle de establecer que Abraham era un hombre idólatra, ahí en Josué capítulo 24, verso 2, radica en el hecho de que Dios abomina la idolatría. Para los judíos, en la tradición oral, los judíos afirman que Abraham y Tare no solo eran idólatras, eran fabricantes de ídolos. Eso dice la tradición oral judía. Ellos fabricaban ídolos y obviamente hacían negocios. Pero la Biblia dice nada más de Abraham, de Tare, que eran idólatras. Josué capítulo 24, verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río. Es a saber, Tare, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños.
que no son Dios. En eso radica la gracia. En eso radica la misericordia. La gracia de Dios se da en función de que no merecemos. No merecemos ser llamados por Dios. Entonces, el primer trato personal, ya lo vimos, solamente es un repaso, Hebreos capítulo 11, verso 8, primera línea. Hebreos 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado. Yo ya no quiero insistir mucho en la experiencia que les he dado a conocer en los últimos 3 meses, pero solamente lo quiero mencionar en razón de este punto específico. Le he dicho a Dios que es injusto, porque yo soy un hombre impío, un hombre malo, un hombre malvado. Dios me contesta, es mi gracia. Es mi gracia. Les he contado un testimonio allá en la Ciudad de México, allá en la iglesia donde nos congregábamos, donde nos conocimos, Mónica y yo, la iglesia Cristo Buen Pastor. Un hermano bajito de estatura, chaparrito, el morenito de Guerrero. Un día le estaba confesando al pastor, yo estaba ahí cerca, no estaba yo ahí poniendo la oreja, sino que estábamos alrededor del pastor, algunos hermanos. Este hermano le dijo, pastor, tengo que confesar algo. Y le dijo, sí, dígame. Dice, es que hace años, dice, yo maté a una persona. Y eso es muy fuerte. Y le dice, pero Dios ya lo perdonó, hermano. En eso consiste la gracia. Amén. Es muy fuerte esto, pero en eso consiste la gracia. Lo que es el Señor. Y Abraham era un idólatra y fue llamado por Dios. Y nosotros teníamos muchas debilidades, teníamos muchos defectos, teníamos muchos pecados, teníamos muchas maldades, y Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a ser sus hijos. Nos ha llamado a entrar en una asamblea, a formar parte de una iglesia local, nos ha llamado a formar parte de su iglesia universal, nos ha llamado a la vida eterna, nos ha llamado a estar en su presencia por la eternidad, gloria al Señor. Eso es gracia. Amén, gloria a Dios. Y el segundo punto que vimos en cuanto a Abraham es la verdad. Obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, gracia, obedeció. Él obedeció. Él escuchó la voz de Dios y caminó. Hemos visto ya en Hechos capítulo 7, verso 2. Hechos 7, verso 2. Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Canaán. Y le dijo, sal de tu tierra, ahí está el llamado, y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré, verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Ahí está la obediencia a la palabra. Dios nos trata con gracia y con verdad. Les doy una semilla para quienes estudian la Escritura. En el Antiguo Testamento, van a encontrar 12 veces la pareja misericordia y verdad. 12 veces la van a encontrar. Misericordia y verdad en el Antiguo Testamento. Y misericordia es sinónimo de gracia. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grandes son, nuevas son cada mañana. Gloria sea al Señor. Entonces, la verdad va aparejada, les mencioné la semana pasada, es semejante a 2 bueyes jalando una carreta. Gracia y verdad son jalando una carreta. Eran 6 carretas las que cargaban las tablas, las columnas del tabernáculo, del santuario en el desierto. Y los príncipes de Israel habían dado, 12 príncipes habían dado cada uno un buey. Entonces había 2 bueyes jalando 6 carretas, 6 pares de bueyes o 12 bueyes jalando 6 carretas, 2 cada, 2 de carga
jalando una carreta, donde esté cargando una carreta. Y ese es el segundo, y vamos a ver que los 12 tratos personales de Dios son en pares, en parejas. Entonces, en gracia, Dios nos ha llamado a salir de la oscuridad, a salir de las tinieblas. En la gracia, Dios nos ha llamado, ya lo mencioné, a participar de la vida eterna junto con Él. Y en verdad, la verdad es la condición en la que nosotros estamos. Me gusta mucho el poema del Salmo 85. Salmo 85, lo veíamos la semana pasada, otro golpe al clavo hoy. Es en los últimos versículos. Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. Aquí la misericordia es la gracia de Dios manifestada a nosotros, la verdad, nuestra condición de pecadores. Cuando leemos Romanos y Gálatas, encontramos que hay un contraste entre una vida de fe y una vida de obras. Encontramos que no es por obras, lo dice Efesios, no es por obra la salvación. Si fuera por obras, bueno, muchos de nosotros no tendríamos capacidad de cumplir las obras y por tanto no alcanzaríamos la salvación. Es verdad esto, pero no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, verso 8. Entonces es por gracia, pero la gracia está contrastando nuestra verdad. Yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre impío, yo soy un hombre malo, pero la gracia me alcanza, la gracia me llama, la gracia me justifica en Cristo. Entonces al Señor, y entonces vimos el tema de la verdad un poco la semana pasada. Vamos a entrar a dos tratos más, a ver si alcanzamos a ver dos tratos más hoy. El tercer trato personal de Dios es fe. Fe. Hebreos 11, verso 9. Hebreos 11, verso 9. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en cabañas, esa palabra cabañas en realidad habla de tiendas de campaña, habla de casas formadas con telas, estacas, casas que se armaban y se desarmaban, tiendas de campaña, grandes obviamente, y dice, habitó en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Aquí que quiero hacer un comentario marginal, es importante esto. Efectivamente, Abraham conoció a sus nietos, a Esaú y a Jacob. ¿Sí? Abraham vivió, bueno, un tiempo, Ismael vivió con Abraham, pero después Dios le dijo a Abraham que echara a Agar con Ismael. Y los hijos que tuvo con Setura, Génesis capítulo 25 va a decir que los despachó, que les dio regalos a cada uno de sus hijos, Joxan, Miriam, etcétera, etcétera. Pero Isaac y Abraham habitaron juntos y era Isaac de 60 años, así que Abraham tenía 160 años. Era Isaac de 60 años cuando le nacieron Esaú y Jacob, y los conoció. Bien, bueno, hecho el comentario, fe. Es importante entender que Dios va a tratar en nuestros corazones con la fe también. ¿Qué es la fe? Bueno, ya estamos ahí en Hebreos 11. Hebreos 11, verso 1. Hay una definición de fe ahí. Amén. Amén. Sí, es verdad. Eso es la fe. Es la certeza, la sustancia de lo que esperamos. Es la demostración de lo que no
vemos. Y Dios quiere que nuestra vida se mueva en fe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, dígame. Dios está aquí ahora. Amén. Sí, amén. Y eso lo digo por la fe. Es un ejercicio de fe. Voy a compartir un poco de mi testimonio. Ya lo conocen todos o casi todos. Yo caminaba lejos del Señor. Era un lunes, 20 y tantos de agosto, 1986, 87, por ahí. Y yo caminaba lejos del Señor y Dios me habló. Y eso que les digo que me habló es verdad. Fue una voz audible, una voz tierna, una voz que me decía, pasa a la iglesia. Yo estaba muy cerca del lugar donde se congregaban mis padres, porque mis padres ya eran cristianos. Y yo todavía estaba retomándole a Dios, diciéndole, luego. Pero era una voz como un ruego. Esto es verdad, era como un ruego. Hasta que me dijo, no vas a pasar. Así que dirigí el auto hacia aquel lugar. Esa noche oró por mí el pastor, me conocía obviamente. Oraron por mí, 2 hermanos, el pastor y 2 hermanos más. Esa noche Dios quitó una gran losa de mi espalda, una losa espiritual. Esa noche yo deseé conocer a Dios más, todavía sí que llegué a mi casa, abrí la Biblia, empecé a leer. Y continué leyendo muchas semanas. Gloria a Dios. No sé cuánto tiempo tardó y pude leer la Biblia completa. No sé cuánto tiempo, tal vez algunos meses. Pero yo quería conocer a Dios. Y cada día que pasa le conozco más, y cada día que pasa sé que mi conocimiento de Dios es muy pequeño comparado con lo que Él quiere ser conocido. Es pues la fe, la sustancia de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Vida eterna. ¿Qué esperamos? La gloria de Dios. ¿Qué esperamos? El trono divino. ¿Qué esperamos? Galardones. Amén. Es la demostración de lo que no vemos. ¿Cómo se mantuvo Moisés? Ahí estamos en Hebreos 11. Hebreos 11, verso 27, por favor. Hebreos 11, 27. Por fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Por fe, el invisible era percibido por los ojos espirituales de Moisés. Aleluya. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y debo decirles algo más, la fe también es un regalo de Dios. No solo la salvación por gracia, sino la fe misma es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo que tiene diferentes efectos. La fe tiene diferentes efectos. Hace poco veíamos acerca de la fe y vamos a hacer un repaso entonces en torno a esto. La fe tiene 4 fronteras. 4 fronteras. Primera frontera de la fe, fe creativa. Es por la fe creativa que nosotros nacemos de nuevo. Es por la fe creativa que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Fe creativa, lo que Dios hace por su nombre. La segunda frontera de la fe es una expresión de lo que podemos llamar la voluntad de Dios, la voluntad moral o justa, que tiene que ver con una fe doctrinal. Fe doctrinal. En otras palabras, no nos movemos en la fe ciega. La fe no es ciega. La fe para nosotros no es una fe ciega. Para nosotros la fe es el resultado de conocer la voluntad de Dios en su palabra. Amén. Así que es una fe doctrinal. La Escritura va a dar
principios doctrinales sobre los cuales va a sustentarse el fundamento de nuestro corazón en Cristo. Gracias, Señor. Fe doctrinal. ¿Sería lo que Dios tiene en su palabra? Eso es en cuanto a su voluntad. Este es fe doctrinal. Sí, primero es fe confesional Creativa. o creativa. Fe creativa, fe Es confesional. lo que Dios La segunda es hace fe. en su nombre. Ajá. La segunda es fe doctrinal. Es lo que Dios Ajá. tiene en su palabra. Luego tenemos una tercera expresión de fe que es fe fruto. Fe fruto. Esto es, Dios quiere que mostremos el carácter de Cristo a través de nuestra conducta cotidiana, en ejercicios de fe, obviamente. El carácter de Cristo mostrado a través de nuestra conducta. Y finalmente, la cuarta frontera de fe es fe consciente de Dios. Fe consciente de Dios. Por eso mencionábamos ahorita, Moisés se sostuvo como si estuviera atento al invisible. Y Abraham caminó sobre una tierra ajena. Abraham caminó sobre una tierra que estaba poseída por diferentes tribus. Los eteos, los amorreos, los heveos, los cananeos, en fin. Descendientes, todos descendientes de Cam, el tercer hijo de Noé. Tiro, Sidón, Canaán, los amorreos, los heveos, todos ellos eran descendientes de Cam. Y poseían la tierra que Dios le estaba mostrando a Abraham y le estaba diciendo, toda esta tierra te daré. Camina, ve hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el poniente. Posee la tierra, es para ti y para tu descendencia. Dios va a estar hablando al corazón de Abraham y Abraham va a decir, bueno, pues Dios me dijo que es mía. Bueno, pues, gracias Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios te dé una promesa, poséela, tómala. Gracias, Señor. Poséela. Cuando Dios te diga, esto es para ti, tú dile gracias Dios. Gracias. Abraham empezó a caminar la tierra, levantó su tienda después de que Dios le dice, vamos a verlo en la promesa, en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, verso 14 al 18. Génesis 13, verso 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Dios no se apartó de él, Jehová le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón y al mediodía y al oriente y al occidente. Debo decirles que el Aquilón y el mediodía eran como zonas o territorios, como decir, mira hacia California, hacia Los Ángeles, el norte, y mira hacia Sonora o Sinaloa. Es más o menos porque tengamos una idea. Pero aquí nos da la idea a nosotros que le está diciendo que mire hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Aquí se está refiriendo a los descendientes de Israel, del pueblo de Israel. Verso 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Hasta aquí el mensaje de Dios a Abraham. Hasta aquí la palabra de Dios a Abraham. ¿Qué hace Abraham? Verso 18, removiendo su tienda, vino
y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Debes saber algo, Hebrón es parte del territorio de Judá, es parte del territorio que Judá heredó. Hebrón es parte del territorio que Judá heredó más de 450 años después de esto, cerca de 500 años después de esta promesa. Así es. Y bueno, David reinó en Hebrón a la muerte de Saúl. David reinó en Hebrón 7 años y después reinó sobre todo Israel 33 años más. Amén. Gloria al Señor. Así que Hebrón es muy significativo aquí. ¿Qué es lo que hace Abraham? Empieza a visualizar por la fe: esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y tal vez la gente lo veía, que transitaba de un lugar a otro. La razón de llamarle Abraham el hebreo, es que se trataba de un nómada. Un nómada. Los hebreos son considerados gente que va transitando, no que está permanente en un cierto lugar, sino que va transitando. Por eso se le conoce como Abraham, el hebreo. Y bien, entonces va y posee la tierra de manera, tierra ajena, pero la posee por la fe. Hay un testimonio que les di hace tiempo. Ese testimonio es real. El día que quiera yo les presento al hermano de quien voy a hablar. Era un joven malandro, se portaba mal, se drogaba, se emborrachaba. Su madre, una mujer cristiana. Y cuando él llegaba perdido de borracho o con un poco de la droga a casa, ella decía: ya llegó el siervo de Dios. Y cuando ella volteaba a ver a su hijo acostado, perdido de sueño, decía: he aquí el siervo de Dios. Esto es importante, porque ella no estaba confesando las circunstancias en las que vivía su hijo, sino estaba confesando la posesión que Dios le había dado en heredad. Ella estaba viendo a su hijo como un hombre que había de servir al Señor. Y entonces él planeaba a veces hacer algo malo con quien viene a ser su esposa después. Planeaba, y un momento dado, un día les dijo, bueno, él fue evangelizado. En un momento dado, un día les dijo él: bueno, ¿y si vamos a la iglesia? ¿Qué? Se voltearon a verlo todo. ¿Qué te pasa? Parece que él era el líder, yo no recuerdo eso, pero parece que era el líder del grupo. Y fue a la iglesia, entregó su vida a Cristo, Dios lo transformó. Gloria a Dios. A él y a su esposa. Hoy trabajan en un centro de rehabilitación. Gloria a Dios. Es importante ver lo que hace el ejercicio de la fe. La madre de él le llamaba el siervo de Dios. Gloria a Dios. El siervo de Dios. Amén. Y así podemos transitar por muchos testimonios de cómo uno puede poseer por la fe heredades que Dios nos ha dado, promesas que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y Dios quiere que nos movamos en fe. Dios quiere que nosotros caminemos en fe. Amén. Y el fruto fe es carácter de Cristo a través de nosotros. Aleluya. Según la semilla es el fruto. Si siembro una semilla de almendro, pues tengo que esperar que brote un almendro. Sembré semillas de aguacates. Por ahí hay 3 aguacates que ya brotaron. Hace años sembré aguacatejas. Hace años había como 4 o 5 plantas de aguacate, ya no sé dónde quedaron. Ahora tengo 3 plantas de aguacatejas. Pero dice un hermano, ustedes lo conocen, hermano Samuel Gallo, que necesita injerto para que dé fruto de aguacate. Bueno, ya brotaron, por lo menos ya están las plantas ahí.
Sembré una semilla de mango. He sembrado muchas semillas de mango, ya brotó una de mango. Según la semilla es el fruto. Si la semilla es Cristo en ti, entonces el fruto es el carácter de Cristo a través de ti. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Es lo que Dios quiere, que le creamos. Amén. Que aquello que parece imposible, Gracias. no lo veamos como imposible, sino lo veamos cumplido por la fe en Cristo Jesús. Mi hermano, el mayor de todos, bueno, su hijo, el único varón que tuvo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. El único varón que tuvo, hace más de 30 años, él se fue, mi sobrino se fue a Acapulco, a trabajar en Acapulco con otros amigos. Estando en Acapulco, aquellos amigos se regresaron, lo dejaron solo, él no pudo regresar. Y mi hermano, preocupado, fue a la iglesia, pidió oración, le dijeron que esperara, que Dios lo iba a traer de regreso, pero él dijo, no, yo qué me espero, no voy. Hermanos, él, mi hermano, se baja de un autobús. Acapulco es grande. Algunos han de conocer, mi hermano Humberto conoce Acapulco. Y Acapulco es muy grande. No solo la parte de la costa, que es turística, sino la parte poblacional, que es hacia la montaña, hacia la sierra. Es muy grande. Se baja mi hermano del autobús, del otro lado de la calle estaba su hijo, se encontraba. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Gloria a Dios. Eso no lo hace Dios, solamente lo hace Dios. Amén. Estaba un hermano en Cristo, Samuel Gómez, me habló. Él está en Escondido, él es pastor de una iglesia luterana. Hace ya años de esto, me habló, fuimos a Escondido, estuvimos con él, con su esposa, con su suegra, la hermana Blanquita, que yo conozco también, su cuñado, Sabri, también lo conozco, la esposa de Sabri, la niña de Sabri, estuvimos ahí conviviendo. Y Samuel me dice, necesito que vayas a ver al hermano Vladimir Martínez. Él está en el Cañón del Sáenz. ¿Cuántos conocen el Cañón del Sáenz? Hace muchos años. Pues el Cañón del Sáenz es muy grande, ¿no? Sí. No me dio dirección. Nada nos dijo. No me dio dirección, no me dio número telefónico, solamente me dio el nombre. Nada más, el nombre. Ahí en las tiendas busque y busque. Así que llegó el domingo, terminó el culto, le dije a Moni, ponte a orar porque voy a Cañón del Sáenz. Yo ni siquiera sabía dónde era el Cañón del Sáenz. Ponte a orar, dije, voy a ir a buscar al pastor Vladimir. Y sí lo Y Dios encontraron. me llevó. Sí, sí lo encontramos. Es el papá de Melec. El papá de Melec, ¿conocen a Melec? Vamos, el papá de Es Melec. el papá de Melec. Es importante que te muevas en fe, que des pasos de fe, que hables palabras de fe. Y yo empecé a hacer declaraciones de palabras de fe, y ustedes deben hacer declaraciones de fe, Amén. palabras de fe, palabras confesionales creativas. Palabras creativas. Creativas. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Entonces, y hay que caminar en fe cuando Dios te dice que lo hagas. Amén. Cuando Dios te dice que lo hagas, debes dar pasos. Pasos. ¿Cuántos de ustedes quieren ver crecer esta iglesia local? Amén, amén, amén. Yo estoy pidiendo que esta iglesia local crezca en ministerio, esto es, que haya ancianos, Amén. que haya diáconos, En madurez. que haya gente que trabaje en el ministerio. Entonces, ver crecer la iglesia en número. Amén, Así, amén. y Amén. Dios va a hacerlo, Amén. pues tiene que hacer confesiones, Amén. declaraciones de fe. Amén. Y poseerla, poseer. Amén, amén. Muy bien, pero junto con la fe viene la esperanza. Ese es el par. El primer par es gracia y verdad, el segundo par es fe y esperanza. El cuarto trato personal se llama esperanza. En Hebreos 11:9, otra vez,
Hebreos 11:9. Vamos a ver esperanza. Dice, por la fe habitó en tierra prometida, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. La esperanza es la expectación de algo que va a suceder. Esperanza es la expectación de algo que va a venir. Y Abraham recibió por fe la promesa de la tierra. Y Abraham recibió antes ya la promesa de hijos. Abraham no tenía hijos. ¿Saben? La palabra Abraham, así como suena, A-B-R-A-M. Abraham, A-B-R-A-M. Significa Padre enaltecido. Y Dios le dijo, ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham será tu nombre. Y cuando tú le agregas H-A para que se escuche A-B-R-A-H-A-M, Abraham significa Padre de multitudes. Gloria a Dios. Padre de multitudes. Así que, a donde quiera que iba, no teniendo hijos todavía, le decían, ¿cómo te llamas? Le decía, Abraham, Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Pero él estaba hablando de fe. Amén. Y entonces le nació Ismael. Y luego le nació Isaac. Y luego le nació Joxan, Miriam, etcétera, etcétera. Y de cada uno de sus descendientes, por lo menos de 2 de ellos, hay multitudes hoy. Amén. Hay judíos descendientes de Israel y hay musulmanes descendientes de Ismael. Amén. Israel desciende de Isaac, Israel es Jacob y Jacob es hijo de Isaac. Así que hay multitudes de descendientes de Abraham hoy en día. Hoy en día. Amén. Eso es Dios, Cuán importante que nosotros vamos a hacer. Y en esperanza. Amén. En esperanza. La esperanza va a mantenernos a nosotros de manera expectante de lo que Dios va a hacer. Y la esperanza no va a romper lo que Dios nos ha prometido. Antes la esperanza nos lleva a poseer lo que Dios ha prometido. La esperanza es una expectación de lo que va a suceder. La esperanza es un componente de lo que Dios quiere que se dé en nuestros corazones. En Romanos 8, 19, 25, Romanos 8, 19, 25, porque continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado. Estoy en Romanos capítulo 8, el verso 20, más por causa de que la sujetó con esperanza. Verso 21, que también las demás criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. La materia prima de la esperanza es tiempo. La materia prima de la esperanza es paciencia.
Esperanza es espera puesta bajo presión. Amén. ¿Cómo dijiste primero? Esperanza. La materia prima. La materia prima de la esperanza es tiempo. Tiempo. Y luego dijiste. Y esperanza es espera puesta bajo presión. Espera puesta bajo presión. Hay un salmo, el Salmo 37, que nos habla de 7 principios de espera o de esperanza. El Salmo 37 nos muestra la esperanza. Voy a leer solamente 7 principios. ¿Salmo qué? Salmo 37. En el verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En otras palabras, ten paciencia, aprende a esperar. En el Salmo 73, Asaf va a decir, por poco resbalan mis pies, Amén. pues vi la riqueza de los impíos. Vi que a los impíos no les pasa nada, que están como un vergel, están verdes y pasean su lengua por toda la tierra, dice. Incluso algunos piensan, ¿dónde está Dios? Así los impíos. Pero dice el salmista, Salmo 73, dice, por poco resbalaron mis pies. Pero aquí el Salmo de David, el Salmo 37, dice, no te impacientes. Ten paciencia, mantente en la espera que Dios te da. En el verso 3 encontramos el segundo principio de esperanza. Espera en Jehová, haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Salmo 37, verso 3. Espera en Jehová y haz bien. Verso 5, la tercera ocasión de esperanza. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y Él hará. Verso 7, la cuarta ocasión. Calla delante de Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere su camino por el hombre que hace maldades. Dios me está hablando a mí, no solo a ustedes. Me está hablando a todos. Amén. Llevamos 4. ¿Cuál es la cuarta? Es el verso 7. A ver, la primera el verso 1. Verso 1. La segunda el verso 3. La tercera el verso 5. La cuarta el verso 7. Y ahora el verso 9. La quinta ocasión está en el verso 9. Porque los malignos serán talados, pero los que esperan a Jehová, o los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tradúcelo de esta manera: ellos heredarán las promesas. Tienes promesas de Dios que están aquí en la Escritura. Dios quiere que las heredes. Que no se quede solamente como un enunciado, sino que tú heredes las promesas, que tú las disfrutes, que tú las tomes, que tú las poseas, que con acción de gracias puedas decir, el Señor me ha bendecido así. Gloria al Señor. Llevamos 5, ¿verdad? Bueno, la sexta van a encontrarla en el verso 34, alguien dijo, gracias. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te ensalzará para heredar la tierra cuando serán talados los pecadores. Lo verás. Como pueden ver, por lo menos en 5 de 6 ocasiones se nos está diciendo que esperemos en Dios. Y la sexta también, o la séptima, también va a ser ahí en los versos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová,
y Jehová es su fortaleza en el tiempo de angustia. Quien esté pasando tiempo de angustia hoy, su fortaleza es Jehová. Amén. Verso 40. Y Jehová los ayudará y los librará y libertará a los de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. 7 principios de esperanza que nos da el Salmo 37, y 6 de ellos nos dice que sepamos esperar en Dios. Amén. Hay que saber esperar en Dios, hay que aprender a esperar en Dios. Hay un texto ahí mismo en el Salmo 37, verso 4, me parece, dice: pon a sí mismo tu delicia en Jehová, y él te dará las peticiones de tu corazón. Y esto no significa que yo diga, pues Señor, yo quiero un Porsche que cuesta $3 millones. No, sino que Dios va a poner en mi corazón lo que yo deba pedir y Él lo va a cumplir. Miren, aún en situaciones muy pequeñas, en detalles que parecen ser insignificantes. El lunes yo tenía que ir a Ensenada, a Mexicali. Por alguna razón tenía que irme muy temprano, y así que yo estaba pidiendo a Dios que por lo menos a las 3:30 de la mañana yo estuviera de pie. Y estuve de pie a las 3:30 de la mañana. Y a las 4:30 estaba saliendo con la Mexicali junto con Mónica. Y aquello fue tan rápido, no fue lo que esperábamos, pero fue tan rápido el trámite que a las 10 de la mañana, 10:30, estábamos de regreso a casa, camino de regreso a casa. Y a veces estoy en mi corazón, ni siquiera hago la oración, con mi corazón estoy pensando, ¿y si me paro a tal hora para orar? Y el despertador del Señor se manifiesta. Un apóstol en cierta ocasión le dijo: Dios, necesito mañana estar de pie a tal hora, ¿me puedes ayudar en ello? Y al otro día, a la hora que él quería levantarse, suena el pitido del tren, porque el ferrocarril pasaba por ahí cerca. Así que lo despertó el tren a esa hora, a la hora que pidió. Hermanos, Dios todavía tiene diferentes recursos para ayudarnos a nosotros. Tiene transportes ballena para llevar a Jonás a Nínive, y tiene un gallo que canta para que Pedro escuche la advertencia del Señor Jesús. Dios tiene muchas maneras. Debemos caminar en esperanza. Después de creer debemos esperar. Gloria a Dios. Hay quienes dicen: Dios, dame paciencia Dámela ahora. y dámela ahora. Alguien dijo: si le pides a Dios paciencia, lo que va a traer a tu vida son datos personales. Vienen situaciones de escasez, vienen situaciones de salud, vienen diferentes circunstancias. Señor, ¿me pidiste paciencia? Mucha gente dice eso, ¿no? Que ¿Eh? si uno le pide, mucha gente dice que si uno le pide paciencia, van a venir pruebas para uno. Ah, sí. Y luego le dicen a uno: no pidas paciencia, dile que te aumente la paciencia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No, un hermano allá en la iglesia donde estuvimos, este hermano, jovencito en Cristo, apenas empezó a caminar en Cristo, y dijo: Dios, trátame. Y cuando empezaron los tratos, él empezaba a quejarse. No, hay que caminar pacientemente en los propósitos de Dios. Muy bien, tenemos entonces gracia, verdad, fe, esperanza. Muy bien. Vamos al quinto trato personal de Dios. No olvidemos que esto va a ser de manera individualizada. Dios lo va a traer de manera individualizada a nosotros, como fue la gracia para salvarnos, como fue la verdad en la que nos movimos, la fe en la que Dios quiere que nos movamos, la esperanza en la que Dios quiere que nos movamos. El quinto trato personal es confesión. Confesión.
Vamos a ver otra vez en Hebreos capítulo 11, verso 9. Dice, por fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. La palabra promesa es importante aquí. ¿Saben una cosa? A Dios le gusta que nosotros hablemos la palabra de Él. Y si Dios te ha dado una promesa en su palabra, a Dios le gusta que la declaremos, que la confesemos. De hecho, la palabra confesión viene de la raíz con fe. Y confesión es una declaración de algo que otro ya habló. Y Abraham creyó. Y no solo empezó a caminar la tierra, sino empezó a decir en su corazón, esta tierra es para mí, es para mis hijos, es para mis nietos, es para mi descendencia, esta tierra. Y tú puedes decir categóricamente, estas promesas Amén. son para mí, Amén. son para mis hijos, son para mi familia, son para mis descendientes, estas promesas. Amén. Hay una promesa ahí precisamente en Salmo 37 nuevamente, verso 25, hay una promesa ahí importante. Salmo 37, verso 25. Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Esta promesa la debes confesar. Esta promesa la debes confesar. Yo puedo decir, mis padres, cuando se convirtieron a Cristo, empezaron a caminar de manera diferente. Yo todavía no nacía. Y cuando nací fui instruido en el temor de Dios por mis padres. Y nunca faltó alimento en casa. Mi padre era un jornalero, era un obrero en la fábrica. No lo estoy menospreciando, al contrario, le doy gracias a Dios por el padre que me dio el Señor. Pero nunca faltó alimento en casa. Nunca. Y bueno, en casa no ha faltado alimento. Y confío en la gracia de Dios que mis hijos no tendrán falta de sustento. Y si ellos forman un hogar y tienen hijos, no tendrán falta de sustento los hijos de ellos. Pero esto es algo que debemos confesar, que debemos declarar. No es nada más, ya está escrito, se va a cumplir, sino que hay que declararlo. Hay que confesarlo. Entonces, estamos pidiendo que una iglesia aquí crezca. Yo diría que debe crecer el ministerio, porque pues todas las cargas no las puedo llevar yo solo, así que debe crecer el ministerio, que haya por lo menos un anciano y que vengan más gentes, más personas a ser establecidas en el consejo de Dios. Hay que declararlo, hay que hablarlo, hay que decirlo. Ya desde hace años hubo 2 visiones. El número de gente era muy grande aquí. Bueno, no tanto en este lugar en específico, pero sí nosotros como iglesia. Y si Dios nos permite crecer aquí, qué bueno. Gloria al Señor. En número, pero antes de crecer en número, crecer en carácter de Cristo. En dones. Crecer en ministerio. Los dones del Espíritu Santo. Que se desarrollen los dones. Carácter de Cristo. Los dones, hay que ejercer los dones.
hay que movernos en los dones espirituales, en el carácter de Cristo. Tiempo. Bueno, entonces, hemos visto, ya no voy a tocar el sexto trato personal, pero lo veremos la próxima semana, pero hemos visto que Abraham halló gracia a los ojos de Dios siendo un hombre idólatra. Y cada uno de nosotros halló gracia a los ojos de Dios, no teniendo méritos. Amén. Pero, entonces, escuchamos el llamamiento y empezamos a caminar en Cristo. Empezamos a caminar en la verdad. Gracia y verdad. Amén. Y después de ello vino la fe. La fe, Abraham habitando en tiendas de campaña, poseyendo la tierra, diciendo: esta tierra es mía. Y en esperanza, expectante de que esa tierra que era de él, la habrían de heredar también sus hijos, sus nietos. Amén. Y finalmente, la confesión, declarando: esto es mío, esto es mío. Quiero que lo vean finalmente ahí en Hebreos 11:13. Con este verso terminamos por hoy. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Bueno, después de la confesión viene la posesión. Lo vamos a ver la próxima semana. Dios